Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Estuve buscando en el CD-ROM de la Watchtower sobre Russell y la teocracia y no he encontrado en ningún momento que Russell haya hablado sobre la teocracia, es decir, del gobierno de Dios sobre, por supuesto, la iglesia, el gobierno de Dios sobre la iglesia, como el Dios que gobierna sobre la iglesia, término muy usado ahora por la Watchtower, la teocracia. Pero parece que ese término o ese vocablo teocracia no se originó con Russell, sino se originó en los tiempos del señor Rutherford. Y en el año 1919 se dijo lo siguiente, o se pensaba lo siguiente. Digamos, vamos a ver lo que dice acá la Watchtower finalmente sobre la teocracia en la atalaya del 15.1 del 94, página 16 al 17. Vamos a ver lo que dice acá. En el pasado Jehová gobernó y reveló verdades mediante ciertas personas, como profetas, reyes y apóstoles. Hoy eso ya no ocurre. Ya no hay profetas ni apóstoles inspirados. Antes bien, Jesús dijo que durante su presencia real identificaría a un grupo de seguidores leales, un esclavo fiel y discreto, y lo nombraría sobre todos sus bienes. Se identificó al resto de los cristianos ungidos como ese esclavo, representado por el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, ha sido desde entonces el centro de la teocracia en la tierra. El cuerpo gobernante tiene representantes en todo el mundo, los comités de sucursal, los superintendentes viajantes y los ancianos de congregación. Vean ustedes pues que para la Watchtower el año 1919 se identificó al resto de los cristianos ungidos como el esclavo, representado este cuerpo, ¿no?, de cristianos ungidos, ¿no?, como el cuerpo que gobernaría a los testigos de Jehová, ese grupo de personas, cuerpo gobernante de testigos de Jehová. Ha sido desde entonces el centro de la teocracia en la tierra. ¿Quién ha sido el centro? ¿Quiénes ha sido el centro de la teocracia? Parece ser que es el cuerpo gobernante, según dice acá la Watchtower en esta atalaya del año 94. Es este grupo de ungidos, el resto ungido, ahora ya no es el resto ungido, sino solamente el cuerpo gobernante compuesto por los 8 o 9 que están allí, los que vienen a ser, pues, viene a ser el centro de la teocracia en la tierra. Ese grupo de personas que componen el cuerpo gobernante. Y esto se identificó en 1919. En 1919, entonces, fue este grupo del resto ungido, compuesto por todos aquellos que se decían ungidos en aquel entonces. Esas personas componían pues el cuerpo gobernante, ¿no? Y estos a su vez venían a ser el centro de la teocracia, o sea que Dios utilizaba a estas personas para gobernar sobre la grey o sobre la iglesia o sobre la congregación, el centro de la teocracia. Pero la pregunta que yo me hago, estimados amigos, es: el fundador Russell, que era el único que gobernaba, podemos decir así, las congregaciones, era pues él el hombre que Dios utilizaba para alimentar a la grey, y por lo tanto se convirtió él en el centro de la teocracia en ese entonces. Porque si el coro gobernante de hoy es el centro de la teocracia, entonces, ¿qué pensaremos de Russell, que era el mandamás del movimiento religioso, el que daba los alimentos, el alimento a la gente, a la grey de entonces,
el que daba el conocimiento, el que decía que sin sus libros no se podría entender la Biblia. Y yo pregunto, ¿él fue en su momento, durante su existencia, hasta el año 1916, el centro de la teocracia? ¿Por qué no se dice nada en absoluto de esto en el CD-ROM de la Watchtower? Por ejemplo, busquen ustedes Russell, teocracia. No existe nada de ese término teocracia en la época de Russell. Por otro lado, Russell decía por su cuenta que él era el esclavo fiel y discreto, y así cuentan de que él pensaba que su persona era el esclavo fiel y discreto, y por lo tanto tendríamos que decir que el centro de la teocracia estaba en ese momento en una persona, en Charles Taze Russell. Porque si este no fuera el caso, entonces todo lo que hizo Russell, todo lo que él decidió, todo lo que él dijo, todo lo que él enseñó, pues no venía de Dios, ¿no es cierto? No venía de Dios, sino venía de él mismo, de sus propios entendimientos personales. Entonces el asunto es, antes del año 19, Russell muere en el año 1916, aquellos seguidores de la religión verdadera, vamos a decir así, eran dirigidos estos realmente por un hombre que era un teócrata. Realmente él fue un hombre que respetó la teocracia, el gobierno de Dios. Y esta es una de las cosas oscuras también que existe en este grupo de la Watchtower, porque dicen que a partir del año 1919 se identificó al resto de los cristianos ungidos como ese esclavo, representado por el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, y ha sido desde entonces, no antes, el centro de la teocracia en la tierra. Entonces no existió un centro de la teocracia en la tierra en los tiempos de Russell. Y esto es una cosa que realmente me deja a mí un poco desubicado, dado que se supone que este movimiento se inició con un hombre que supuestamente fue iluminado por Jehová, que le dio el entendimiento correcto y le dijo lo que tenía que corregir, de alguna manera, a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo empezó entonces la teocracia dentro de la Watchtower? En 1919, después hablan del año de 1938, como subí en otro video. Y nos preguntamos, ¿y qué pasó con Russell? Nada se dice de él que era el centro de la teocracia, o que él era el individuo que representó de alguna manera la teocracia, ¿no?, de Dios a través de sus enseñanzas, a través de sus reglamentos, de sus estatutos, etcétera, etcétera. Y es ignorado, porque recién en el año 19 se identifica al esclavo fiel y discreto de aquel entonces como el grupo que representa, ¿no?, digamos, la teocracia en la tierra. Y bueno, y esto pues deja afuera a Russell. Y esto es preocupante porque se supone que si Russell no era un teócrata, o no estaba sujeto a la teocracia, ¿no es cierto? Entonces, lo que él pudo haber dicho, enseñado y ordenado no es de Dios, no es de Jehová, sino de un hombre como cualquier otro. Y dicho sea paso, un hombre que tampoco se bautizó en su propio movimiento que él había fundado, y murió sin bautizarse dentro de la religión verdadera que supuestamente él inició, ¿no? Supuestamente, porque no había quien lo bautizara. Él era el hombre máximo, él sabía todo, el todopoderoso, y no necesitaba pues que nadie lo bautizara, ¿no? Pero por otro lado, lo más preocupante es preguntarnos, ¿él fue un teócrata? Porque él murió en 1916
antes, o sea, 3 años antes que se identificara el resto ungido como el verdadero centro de la gobernación de Dios, ¿no? De la teocracia en la tierra. Bueno, ¿qué podemos pensar de esta religión, estimados amigos? Ya nos tienen acostumbrados con tantas cosas estrafalarias que más que nada nos confunden. Pero justamente este término o esta palabra teocracia no aparece ni en los libros de Russell, ni en sus escritos, ni en sus predicas. Él nunca habló de una teocracia, ¿no? Solamente empezó esto en la época del señor Rutherford. Bueno, estimados amigos, les dejo esto para que lo mediten, lo piensen, a ver qué opinan. Nos estamos viendo. Chao. Gracias por vuestra atención nuevamente.